Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esta es la edición especial de Diálogo 21 en el viernes 5 de mayo. Placer enorme que usted esté en nuestra sintonía. Luisa Mayeva en lugar de Ernesto López, que sigue disfrutando de su periodo de vacaciones. Ernesto viene el próximo martes, se vuelve a incorporar con nosotros. Mientras tanto, vamos a esta edición especial de la semana, temas de coyuntura que vamos a analizar con nuestros invitados habituales del viernes. Nos acompaña Tania Pastor, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿qué tal, Tania? Qué gusto. Buen día, Luis, muchas gracias. Es un placer estar acá nuevamente con toda la audiencia de Grupo Megavisión y aquí con Lick Walter y por supuesto con Marvin. Marvin Aguilar también está con nosotros. Buenos días, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días. Suerte. Me agrada esa sonrisa de bienvenida. Suerte. Sí. Walter Raudales, ¿qué tal? Luis, un gusto saludarte. Solo te veíamos pasar después del noticiero y ahora estás aquí con nosotros. Qué alegría. Sí, gracias también por este recibimiento. Bueno, vamos a habían advertencias previas del programa. Tenemos varios temas. Ya les decía que igual se incorpora Ernesto López porque nos han estado preguntando el martes, no viene el lunes, sino que hasta el próximo ya hice martes. La de Ernesto yo. Está en vacaciones. En honor a él. Ha disfrutado de este periodo de vacaciones. Muy bien, tenemos varios temas de la semana. Por ejemplo, ¿les parece si empezamos analizando qué es lo que ocurrió el 1 de mayo, iniciando esta semana las marchas, dos marchas que en el Día Internacional de los Trabajadores? Una salió desde el sector del Redondel al Monumento a la Constitución, en el que incluso participó el ministro de Trabajo Rolando Castro, y otra se concentró en el Parque Cuscatlán hacia el centro de San Salvador, que le hemos llamado la marcha opositora como tal. ¿Cómo ven, se puede analizar esta movilización de trabajadores en el Día Internacional de los Trabajadores y las demandas, principalmente incremento al salario mínimo? En eso sí coincidían. También reformar el Código de Trabajo y mejorar las condiciones como tal en torno a la vida de los trabajadores. Tania. Bueno, yo creo que los reclamos o todos los reclamos que se hacen cada día que se hace esta marcha por el Día del Trabajo son completamente válidos. Me gustaría que la oposición o las oposiciones se tomaran un día que no fuera en el cual siempre hay un movimiento de que contra todos los gobiernos marchan, porque es decir, los reclamos contra las mejoras laborales no es contra este gobierno en específico, es contra este y contra todos los que hemos tenido, porque se exigen mejores condiciones, se exigen mejores salarios y todo lo que ya sabemos que no se le ha dado históricamente al salvadoreño trabajador. Entonces, a mí me gustaría que las oposiciones o la oposición hicieran su propia marcha para ver el resultado sin plegarse a este tipo de marchas, porque es lo mismo que pasó el 15 de septiembre, lo que pasó este 1 de mayo. Es decir, siempre es la misma situación. Me voy a plegar a esas marchas donde hay grupos de protestas, por ejemplo, el mismo 8 de mayo, 8 de marzo, que incluso se suman siempre personas que no tienen nada que ver con los movimientos de mujeres feministas. Entonces, al final del día, en cuanto a los trabajadores y las exigencias, yo creo que es lo más justo que se exija un aumento salarial, es quizás lo más lógico, en tanto la pensión es más alta, como que no hay un equilibrio ahí, y quizás es lo fundamental, porque esto yo sé que requiere un estudio profundo, un consenso con la empresa privada, porque va a afectar no solamente a las grandes empresas, sino que especialmente a empresas medianas, decir, donde la situación es más difícil, ¿verdad? Pero la situación del trabajador es prácticamente de explotación en El Salvador, y hay grupos que no están protegidos, como por ejemplo las empleadas del servicio doméstico, que sí hay un proyecto, entiendo, o quizás estoy hablando del desconocimiento, pero hay grupos que están desprotegidos completamente y me parece que es completamente válido. La parte de queja en donde se retienen a los buses que venían con personas que querían marchar, sí me parece que es un acoso un tanto fuera de lugar, absurdo, atentatorio incluso contra el derecho de la libertad de expresión, no solamente el de libertad de circulación, sino que especial y primordialmente libertad de expresión,
porque es cierto que hay algunos que hacen desórdenes, hay algunos que vienen con machetes, vienen con cuchillos y que se les tienen que hacer requisas porque ya se vio que sí sucede. Incluso llegan a hacer pequeños incendios y hay que tener cuidado. Pero eso no significa que vamos a ir más allá de nuestras atribuciones, de las requisas que puede hacer la policía y frenar el movimiento ciudadano independientemente de la ideología que se tenga. Marvin, ¿se aprovechan grupos opositores de demandas legítimas en este caso? Yo creo que de las dos marchas, la verdadera marcha donde se mantuvieron el discurso tradicional de lo que es el Día de los Trabajadores y que nace obviamente con ese objetivo, esa celebración, fue la que se hizo en la Plaza Cívica al final, ¿no? Es ahí la tradición de esa marcha, es que al final hay un manifiesto donde se expresan reivindicaciones sobre las pensiones, salarios, trabajo decente, trabajos verdes, puede ser también, donde se habla del agua, donde se habla de los derechos humanos. Y esos elementos estuvieron allí, en esa marcha. La otra marcha se planteó el tema del segundo mandato, ¿no? Como parte de un grupo de sindicatos que apoya al gobierno y que están de acuerdo en la reelección presidencial. En mi opinión, una marcha no debe utilizarse para ese tipo de... Tradicionalmente nunca ha sido así. Sí. Yo hubiera preferido una marcha de los sindicatos a favor de la reelección presidencial, más en concreto para eso. O una especie de comunicados o de manifiestos apoyando la reelección presidencial, lo cual ellos tienen derecho de hacerlo, no es el punto. Pero por eso digo, el contexto en el que surge esta celebración se concretizó en lo que se expresó allí en el manifiesto final, donde hablaron, incluso aquí nuestro compañero de panel, vea que yo hacía la broma en otras plataformas sobre que de repente vi demasiadas banderas del FMLN en la marcha. Yo no sabía si tú estabas en un meeting del FMLN, ¿va? Pero ahí tú podrás explicar mejor esa circunstancia, ¿va? Ese es un golpe bajo, vamos exactamente, comienza. Mira, fíjate que yo quiero explicar primero sobre la marcha del movimiento social. Estoy muy feliz por lo que sucedió. Creo que ha sido una jornada histórica que marca un punto de inflexión en la lucha del movimiento social en El Salvador. Evidentemente, la marcha, por la fecha, es una fecha, digamos, una convocatoria donde incluye movimiento social, movimiento sindical, movimiento popular, incluso partidos políticos. Era una marcha abierta. Pero lo valioso de esto es que la calle habló. Y la gente se mostró, es decir, la población que andaba en esta marcha, hablar de números sería muy aleatorio, ¿verdad? Pero es multitudinaria, se ha sido reconocida. Y la marcha prácticamente llevaba un eje que era un rechazo, ¿verdad?, a muchas de las políticas gubernamentales, pero sobre todo el costo de la vida. Y el sentido que queda de esto es que se mostró por primera vez ese movimiento social unido. O sea, si hacemos esa lectura, entendemos que el gobierno perdió una batalla en la calle, digamos, ese día 1 de mayo. Y luego la lectura que se hace es que por primera vez en estos 3 años de gobierno, el movimiento social decide salir a la calle, pero aquí hay una lectura bien interesante. Se muestra unida, pero además aparece, es decir, yo he hablado aquí casi en términos teológicos, que es como una epifanía social, es decir, el pueblo sale, se muestra, se expresa sin miedo, a pesar de los retenes, a pesar de toda la guerra mediática en contra, y entonces sale, se expresa, ¿y qué dice la gente? Aquí estamos en contra de estas políticas, de estas injusticias, estamos en contra de la corrupción, en contra de la reelección. O sea, ese hecho, que salga la gente, que se muestre, ¿verdad? Para mí es de enorme alegría, por eso hablaba yo de una epifanía. La epifanía es mostrarse, la epifanía es enseñarse y la gente sale, ¿verdad?, con su rostro, con su cara, sus movimientos, sus mantas. Fue algo maravilloso. Yo estuve en esa marcha y fue apoteósica realmente. Es decir, gente de todas las clases sociales, de
todos los lugares de este país y fueron a expresarse. Y lo demás es lo demás, es decir, guerra digital, guerra comunicacional, pero en la calle, el pueblo le dio una lección a este gobierno. ¿El FMLN se habría aprovechado de esta manifestación opositora, digamos, en cuanto a lo que decía Marvin? También habían banderas del FMLN, pero también habían representantes de otros partidos políticos. Es que lo que sucede es que ahí era de ir sin banderas. O sea, otros partidos fueron sin banderas. Ellos fueron con banderas, bueno, tendrán que explicar por qué lo hicieron, no sé. Pero lo fundamental ahí es que existió esta coordinación que habían dicho no sin banderas. Yo he estado en otras. Pero lo que quiero decir es que ese no es el punto. O sea, el punto es que el pueblo se mostró unido, y al mostrarse unido se enciende una luz. Se enciende una luz de que hay posibilidades de crear una alternativa social, una alternativa, una propuesta que puede encontrar un carro electoral y puede decir, porque no había una posibilidad ahora, pero si el movimiento social está grande, está enorme, miren esa derrota en la calle. Ahora, cuando yo he tocado el tema sobre la bandera del FMLN ahí, porque estaba en un panel también con Manuel Flores, donde él me respondía que el FMLN siempre ha marchado, siempre ha usado sus banderas, las va a seguir usando, dice, ¿verdad? Y no le ve ningún problema a eso. Ahora, tradicionalmente tú sabes que la marcha del 1 de mayo es una marcha que tiene su origen en la izquierda, ¿no? Es 1 de mayo, se comienza a celebrar por medio de la Internacional Socialista, y es después que las Naciones Unidas adquieren esa fecha y la internacionalizan. A tal grado es el debate de Chicago. No, claro, pero llegó un momento, acuérdate que esto se da en plena Guerra Fría, ¿verdad? Donde Estados Unidos, por considerarla una celebración de izquierda, no conmemora el 1 de mayo, sino que ellos tienen su propio Día del Trabajo en septiembre. Entonces, a eso me refiero. Para mí, a nivel internacional, y el origen del 1 de mayo tiene digamos, una génesis en la izquierda, lo cual no es malo, pues. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo. Estoy contando la historia de los mártires de Chicago. Es un movimiento de izquierda que exige horario laboral, mejor salario, y que no trabajen niños y todo eso, y la explotación, pero el punto, Marvin, es que no es malo, pues. El punto es que el pueblo salvadoreño se mostró, ¿verdad? Apareció, y se enciende una luz de una posibilidad que surja una propuesta, una alternativa al movimiento social, y que encuentre un carrito electoral, ¿verdad?, que participe y que pueda ser posibilidad para los cambios. Yo creo que la manifestación en las calles es como la máxima expresión de la libertad de expresión que tenemos las personas. Parece como que tenemos que aprender a entender que salir a las calles, expresarnos, manifestarnos, es la forma más auténtica, más genuina que tiene el ciudadano de expresar a un gobierno sus ideas, de expresarle al resto de ciudadanos su forma de pensar. Lamentablemente en El Salvador actualmente, y lo que estoy oyendo aquí, lo que he leído en medios, me hace concluir que se está utilizando este movimiento genuino de ciudadanos que debería servir para transmitir inconformidades realmente genuinas, formas de expresión realmente genuinas, está siendo utilizado de una forma manipulada de ambos extremos, tanto de la oposición como del oficialismo, unos para la reelección, otros para atacar al presidente, atacar al gobierno. Lleva más a la polarización. Lleva más polarización que en realidad reconocer por qué el ciudadano sale a la calle, es decir, cuál es la verdadera intención, ser oídos por fin, que se reconozcan los derechos. Si es que el ciudadano, cuando conoce sus derechos, sabe exigirlos. Entonces, saber exigirlos es lo que nos va a hacer conocerlos en primer lugar. No sirve de nada salir a la calle si yo no sé por qué estoy en la calle. Y esta gente claramente no sabe qué hacía en la calle. Sabe que le dijeron salga con pancartas que digan esto, o sabe que le dijeron mire, salgamos porque esto no sirve y reclamemos. Es decir, han salido manipulados. Esto mancha la quizás verdadera intención la pregunta, de expresión. Tú que eras uno de los organizadores de la marcha, o sea, el punto es, no, pero decir ¿es que correcto? Manipulado es una ofensa. No, pero bueno, a tanta población indignada ahí, ¿verdad? Pero yo ¿será suficiente, perdón, esa luz que decía Walter Raudales? Pero planteo esto, es correcto de la unidad. Es correcto, pero la pregunta quizás para aterrizarla un poco es correcto que los políticos se sumen a estas marchas si no
están comprometidos, a lo largo de su trayectoria política con diferentes luchas. Por ejemplo, si tú tenés un político que ha sido un abanderado de las pensiones, para mí está bien que vaya a la Marcha Negra y esté en el sector de pensiones. Y si ha habido un político que de los sindicatos ha salido a ocupar una posición... Exacto, pero que los políticos se suban a esto es... Ensucia el movimiento. No sé si ensucia la palabra, pero vea, pero... Mira, cualquier lado, color que tenga. Lo que pasa no es esto oportunismo. Lo que pasa Claro lecturas moralizantes de la coyuntura y la realidad te pegan unas entrampadas en los análisis. Claro. Entonces, claro. porque si nos metemos ya en esas lecturas moralizantes, yo lo que creo es que, mira, el ejercicio del poder, digamos, tiene, digamos, como varios carriles para ejercitarlo. Uno es el control de la institucionalidad, que es el que tiene el Estado, tiene el Ejecutivo. O sea, pero hay otros poderes fácticos. Y los poderes fácticos son los medios de comunicación. Tú los ves ahí y dime, ¿a quién fue a visitar el embajador de los Estados Unidos? A los medios de comunicación, porque son un poder fáctico. Si no fueran un poder, digamos, de real, fáctico es real, la traducción, ¿verdad? No hubiera ido, ¿verdad? Pero hay otro poder fáctico de enorme envergadura y que puede realizar transformaciones, y es la calle. La calle es otro poder fáctico. Cuando la calle se activa, ¿verdad?, el poder institucional tiembla, ¿verdad? Tiembla. Entonces, lo que ha pasado este 1 de mayo es tan hermoso en el sentido de que el pueblo despertó. El pueblo abre los ojos y dijo, ya no aguanto esta injusticia, voy a la calle. Es su carril, su forma de expresión, de decirle un basta ya, digamos, al ejercicio del poder institucional. Entonces, lo que ha pasado es una jornada histórica de enorme envergadura en el país, porque el movimiento social se unió antes para organizar esa marcha, preparar esa tarima, decidir quiénes íbamos a hablar en esa tarima y los contenidos de lo que se iban a hablar. Yo creo que ¿quiénes más hablaron? A ver, entonces en este está tema, claro el tema, entonces, ¿verdad? O sea, pero en este tema también cabe a colación que en ambas marchas se pudo haber prestado para aprovecharse. Yo creo que esta forma de expresión que es tan genuina, la importancia la lección que deberíamos sacar es aprender a escudriñar y separar toda esa manipulación que hubo desde ambos extremos, y que se sepa identificar cuál es la verdadera protesta ciudadana, cuál es la verdadera inconformidad o necesidad por la situación actual, y que el gobierno o que el oficialismo, para el caso, que es quien tiene el control, sepa leerlo. En las dos era el tema económico, la demanda económica. Pero entonces que el gobierno sepa leerlo y que sepa interpretarlo y buscar la manera de darle solución. Pero sí, el tema económico como punto fundamental. Sin embargo, también teníamos... Yo no vi pancartas que dijeran todo lo que dijo el ICA acá, pero bueno, quizás él sí las vio, yo no las vi. Sí, sin embargo, es decir, que salieran unos con pancartas promoviendo la reelección, que salieran otros con pancartas diciendo que la reelección es inconstitucional o diciendo que es la democracia, es decir... Pero eso es libertad de expresión también. Sí, es libertad de expresión, pero es manipulación. La gente, bueno, les cuesta de la U, que el mismo Liga aquí se jacta de reconocer, la gente ni sabe qué es eso. Entonces, ahí sí lo validamos, ahí sí saben qué es, pero en las encuestas entendemos que no lo saben, pero resulta de que ahora sí es legítimo. Ahora que salen a la calle con pancartas, ahí sí entienden. Entonces, es un tanto hipócrita venir a repetir y repetir. No se vuelve verdad de que la gente sepa qué es eso porque lo repitamos 10 veces, ni tampoco se vuelve auténtico porque salgan con pancartas pidiendo reelección. Pero al final del día lo importante es saber escudriñar entre el verdadero sentimiento del salvadoreño que está sufriendo en la calle, y además de los trabajadores, el tema económico, que es un tema mundial, no se lo van a achacar a este gobierno, por más que intenten decir el presidente Bukele es el responsable, todos sabemos que es una crisis a nivel mundial y que el gobierno es responsable, sí, de buscarle soluciones que nos golpeen menos. Sin embargo, al final del día pienso que eso es lo que tiene que hacer si es inteligente el gobierno, entender cuál es la inconformidad o la necesidad y buscar la manera de darle la mejor solución pronta posible. La marcha, que fue multitudinaria, te muestra este titular: multitudinario rechazo a abusos y reelección. Esto lo resume: multitudinario rechazo a abusos y reelección. Ahí están las imágenes, los puedes ver. Multitudinario rechazo. ¿Qué significa eso? Y que la gente se haya expresado unida, significa fisuras, ¿verdad? En la cohesión, ¿verdad?,
de la parte ideológica gubernamental. ¿Quiénes más hablaron además de bueno, tu persona? habló el bloque de resistencia y rebeldía popular, la compañera Sonia Urrutia. Hablaron los compañeros de la Alianza también. ¿Alianza? La Alianza. Pero habló Alianza, el Movir. perdón, porque no los... Alianza El Salvador en Paz. Sí, El Salvador en Paz. Habló también el Movir, que es de los presos, el movimiento de víctimas de justicia, y habló un servidor, ¿verdad? Entonces, sociedad civil, básicamente, ¿verdad? Básicamente sociedad civil. No subieron partidos políticos, andaban de todas las expresiones. Mira, yo pude... ¿Qué es lo correcto? Que no subieran partidos políticos Yo al pude discurso, encontrar ¿no? ahí y saludar personas que venían realmente desde Santa Rosa de Lima, otros que venían de Aguachapán. Por cierto, un saludo, porque sintonizan este programa, me lo decían, ¿verdad? Y lo comentaban incluso. Pero... Sí, a mí también les mandan saludos a vos y a ti también, me lo encuentro a la gente. No les digo qué les dicen, pero les mandan saludos. Y es importante. Ahora, yo creo que, mira, entonces cuando yo hablaba de esos distintos poderes fácticos para ejercer la gobernanza no la ejerce solo el gobierno. O sea, el gobierno ejerce la parte institucionalidad, pero el pueblo puede también ejercer su derecho constitucional a través de las calles, y es lo que ha pasado. Sí. El pueblo se expresó, el pueblo habló y el pueblo dijo, aquí estamos. Marvin, ¿es suficiente lo que ya decía Walter sobre esta luz que se genera de una unidad opositora, o es la única forma que puede tener una posibilidad real de una oposición? Lo que pasa es que la oposición deberá de plantearse que... Yo le preguntaba a propósito lo de los nombres, porque yo soy de los que creo que el presidente tiene más detractores que contrincantes u oponentes, ¿no? Entonces, quizás la oposición debería de plantearse el hecho de irse por esas figuras para ocupar... Pero cuando tú hablas de oposición, ¿te referís a partidos políticos? A partidos políticos y al movimiento, a todos los que quieren que la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa cambie. Y ahí incluso hasta los aliados del presidente quisieran más, digamos, más diputados, ¿verdad? Para no desaparecer, pues, y continuar siendo aliados. Entonces, es el punto de quizás plantearse la situación de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y no tanto la presidencia de la República. En la presidencia no... Pues sí, porque ese digamos, es una narrativa, lo que está diciendo Marvin, una narrativa dominante, así le llamo yo. Sí, es decir, dominante, que intentan hacer creer eso, ¿verdad? Que ya no hay nada que hacer en ese, y ahí está bien equivocado, porque aquí, de acuerdo, cosas, pues en la política tú no puedes decir eso. Yo lo hago porque no veo claro un candidato a la presidencia. Todavía falta un año, cualquier cosa puede pasar, pero la realidad actual... Bueno, faltan 9 meses. Sí, correcto, perdón, 9 meses. Y en 9 meses se podrá construir una figura que le haga media al presidente Bukele. No, por supuesto que no. Es decir, es cierto que muchas cosas pueden suceder en 9 meses, pero creo que también hay que admitir que es cierto que no hay un solo candidato, ni de sociedad civil, ni de partidos políticos, es que ni por ahora ni en los 9 meses no hay un liderazgo. No hay una sola persona con liderazgo que reúna, porque yo lo decía antes, el problema de que quisieran buscar a un solo candidato todos los partidos políticos al cual apoyar, que venga de la sociedad civil, es que van a encontrar, por ejemplo, yo escuché ya las primeras oposiciones, los de izquierda dicen que no van a apoyar jamás a un candidato de derecha. Por otra parte, los que son pro aborto jamás van a apoyar a alguien que sea completamente conservador. Me imagino que los que son completamente conservadores jamás van a apoyar a alguien que tenga pensamiento liberal, progresista, en cuanto a la comunidad, a la diversidad de comunidad LGBTIQ+. Entonces, tenemos demasiadas situaciones que conciliar como para afirmar que podemos lograr una cohesión. Es decir, a mí me gustaría como ciudadana que tuviéramos opciones, pero opciones verdaderamente viables, opciones de gente que no tenga esa mentalidad enfermiza de que todo está bien, o esa mentalidad tan enferma también de que nada sirve. Hay un terreno común. Hay que encontrar un equilibrio. Hay un terreno común que sí existe, que es la situación económica, ¿verdad? Sí. Pero aún ahí encontrar, porque cuando ves la encuesta de la UFG, que se presentó esta semana sobre el humor económico, te das cuenta que hay todavía en una mayoría, te estoy hablando casi el 60%, que culpa de la situación económica, fíjate, a la situación internacional y a los empresarios.
todavía sigue sin esa balanza, ¿verdad? De culpar que la situación económica es por el presidente Bukele, sigue todavía sin ser como porque mayoría, es que no es pues, real. ¿verdad? Sin Yo ser quisiera- mayoría. No te puedes montar en Yo esa bandera que no te sirve, porque no es real. yo quisiera decir algo en el sentido de que no hay que clavarse tanto en nombres. La experiencia de los movimientos sociales, ¿verdad?, que tienen una gran inclinación, digamos, después por partidos políticos, es que se construyen unas unidades, y esas unidades, ahí surgen líderes. Por ejemplo, el más reciente que tenemos es Francia, con Mélenchon, ¿verdad?, que él salió del Partido Socialista francés, crea su movimiento que se llama Francia Insumisa, y ahora Mélenchon está, digamos, liderando un movimiento de todos los partidos. Está el Partido Socialista francés, comunista, están los verdes, y está su movimiento. Pero está la contraparte que son la ultraderecha, Sí, con la Marine Le Pen, ultraderecha ¿verdad? con Le Pen. O sea, hay dos bloques definidos. Sí, estoy poniendo ese ejemplo, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Perú. En Perú, el profesor sale de un movimiento magisterial, el Castillo, que fue derrocado. Y entonces Castillo sale, y él ni siquiera sonaba meses antes de ser presidente. Lo que se construyó fue una unidad de movimientos y partidos de izquierda. Y sur, Partido Socialista Peruano, Partido Comunista Peruano, ahí hay la también. izquierda. Entonces, 6 partidos de izquierda lo llevan a él, y su partidito era el más pequeño, pero él había liderado unas marchas magisteriales y queda de presidente. Claro. Por lo tanto, digamos, yo lo de las personas, digamos, no me estreso. Yo lo que hago el llamado a todo el movimiento social es: únanse. Y por eso en mi discurso en la plaza dije: unidad, unidad, unidad. Ese es el camino. Y entonces, ¿cuál es el punto acá? Mira, el punto acá es que esa marcha demostró que sí es posible la unidad, entonces por eso es que yo hablaba de una pequeña luz al final del túnel. Entonces hay algo que yo sí quiero decirlo acá. Alegre, ayer, por ejemplo, me di cuenta que el Tribunal Supremo Electoral le entregó unos libros restantes a la inscripción de un partido que se llama Somos. Es un partido nuevo, socialdemócrata, que sería interesantísimo, ¿verdad?, que fuera aceptado y que participe. Partido completamente limpio, pues, ¿verdad? O sea, pero también ayer escuché en el programa de nuestro amigo Julio Valdivieso al coordinador o al secretario general del partido Nuestro Tiempo, que están abiertos, que están, el secretario general, que están abiertos a propuestas del movimiento social. Imagínate qué interesante que el movimiento social se reúne y diga: ok, unámonos pues, y sobre una base de un manual de convivencia, ¿verdad? Es decir, nos unimos sobre este solo objetivo, y que cada quien... Pero es que en el caso para ellos es más fácil entonces plegársele, entonces son los pequeñitos, pero por eso. Ellos también tienen una mente muy abierta en cuanto a la comunidad LGBT. No, pero lo digo, es que solo un objetivo, es decir, cada quien con lo suyo, los LGBT con LGTBI, por eso, pro aborto para con ellos esto, es pero fácil plegarse. el único objetivo es recuperar la democracia. Recuperar la democracia, ¿verdad? La democracia si sobre ese objetivo, sobre ese objetivo, digamos, se une, entonces podría haber una posibilidad. Pues ojalá que no recuperemos esa democracia. Eso es lo que ha salido, eso es lo que ha ofrecido 1 de mayo. Por ejemplo, en esta marcha decía, Lorena Peña decía, aboga por una sola candidatura. Yo no quiero la democracia de Lorena Peña, por ejemplo. Eugenio Chicas ha dicho todos los anteriores. Una sola candidatura, pero el mismo señor Manuel Flores ya presentó su precandidatura como candidato a la presidencia por el FMLN. Hay internamente en cada partido fracciones. Sí, hay mucho fraccionamiento. Son estrategias, todavía falta mucho tiempo de caminar. Bueno, acuérdate, el mismo presidente actual, pues en último minuto, pues incluso dentro del Partido en el último minuto entró pues por un partido que juró que nunca iba a ir. O sea, todavía falta mucho tiempo. Pero lo valioso de esto es que antes del 1 de mayo no había luz. Hoy hay una posibilidad. Esa es la alegría. Bueno, 6 de la mañana, 58 minutos. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Esto es Diálogo 21, la edición especial del viernes. Volvemos después de esta pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía en este especial de Diálogo del viernes. Estamos conversando y ahora vamos a introducir otro tema a la mesa porque
esta semana ha dado su primera intervención ante los medios de comunicación el nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador. Habló sobre libertad de prensa, sobre políticas internas, que fue claro en que no se iba a meter, y también sobre el régimen de excepción. Fueron las 3 preguntas que permitieron hacer. Y quiero iniciar con esto. Libertad de prensa, dijo, en El Salvador existe en las garantías y aún hay forma de hacerlo. Eso es lo que podemos inferir, dijo, y ya en estos primeros días también eso es lo que ha palpado. Esto es lo que dijo para tener el contexto. Pues yo creo que todavía ustedes tienen garantías de libertad de prensa. Tal vez hemos visto algunos retrocesos en ese campo, pero básicamente yo creo que los medios aquí en El Salvador están libres todavía de criticar, de opinar, y hay una amplia rango de opinión aquí disponible cada día en los medios, ¿no? Ahí está, un amplio rango de opinión. Viste qué interesante, pero los diplomáticos hay que leerlos con 1000 lupas, ¿verdad? Con 1000 lupas las declaraciones. Pero ese fragmento que tú transmitiste, interesante, porque dice 2 cosas. La palabra todavía, eso hay que interpretarlo, ¿verdad? Pero dijo, hemos visto retrocesos. Sí. Eso es que lo diga un embajador. Eso implica muchas cosas, pero dice, bueno, hay libertad de expresión, y dice la palabra todavía. Mire, esa palabra todavía en lenguaje diplomático, ¿verdad?, tiene muchas implicaciones. Evidentemente, yo lo dije desde un principio, cuando llegó el embajador acá de Estados Unidos, empezó a tomar la realidad nacional un dinamismo tal, ¿verdad?, que todos los días nos íbamos a ir sorprendiendo con cosas, y es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ponerle atención, había que desmenuzar, ¿verdad?, y preguntarle más despacio al embajador de Estados Unidos en nuestro país, ¿qué significan eso? Algunos retrocesos. O sea, porque para decir eso, algunos retrocesos, él lo tiene que tener, ¿verdad?, registrado. Evidentemente, no lo, o sea, los que estamos en esto sabemos, pues, hay periodistas que están también fuera del país, que se han ido, que están exiliados. Hay hay unos ataques permanentes a través de esos ejércitos de troles a los que nos atrevemos a decir algún tipo de verdades, ¿verdad? También hay en este país un acoso permanente. Evidentemente, a mí me llama la atención, ¿verdad?, que nosotros como opinadores, digamos, a veces somos atacados de tal manera que llega a expresiones como la del cardenal, es decir, que a un cardenal de un país, cardenal de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, le lleguen a ese nivel, que llegue a expresar y decir, nunca jamás había sido yo atacado de esa forma, ¿verdad? Entonces, la libertad de expresión y de prensa en nuestro país, aparte que ha caído en el ranking mundial el país, ¿verdad?, o sea, está en cuestión. La libertad de expresión está en cuestión, no solo es asunto de que te dejan hablar, no, es cuestión también de que hay que respetar, es un derecho constitucional adquirido y nadie te lo puede quitar. Quizás el tema de que hay, digamos, del debido proceso, que es otra de las cosas que el embajador tocó, que debe respetarse el debido proceso, hay que entenderlo porque estamos dentro de un estado de excepción, y eso pues obviamente vulnera algunas cosas como el tiempo en detención, lo de acceso digamos, al abogado, todas esas cuestiones, ¿no? Quizás el mensaje ahí es que hay que ir buscando una salida donde el estado de excepción se ha eliminado y haya una reglamentación, un cuerpo legal que permita mantener las mismas circunstancias para que los pandilleros no regresen a las comunidades. Ver, por ejemplo, Marvin está hablando... Te pasaste ya al régimen de excepción. Sí, Marvin está hablando ahora mismo del régimen de excepción. Claro. Se le consultaba al embajador y contextualmente él decía que no se iban a meter en las políticas internas del país, sabían el daño que las pandillas habían hecho a este país y a los salvadoreños como tal, pero ellos abogaban porque se garantice el debido proceso. Exacto, es que lo que sucede es que el debido proceso es vulnerado por el estado de excepción. Hay ciertos derechos que se restringen por el estado de excepción que de alguna manera, por ejemplo, yo te voy a decir algo, revertir las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal que evitan que el pandillero regrese a la comunidad es algo que no habría que hacer. Porque si tú quitas esa serie de reformas que han habido ahí que permiten mantenerlos presos, vas a tener un problema.
esto también hay que armonizarlo con las violaciones a los derechos humanos que se han denunciado, que pasan en los penales, y con las detenciones de gente inocente. Entonces, el estado de excepción, como no puede ser para siempre, creo que es necesario irse planteando un cuerpo legal que sustituya esta situación de excepcionalidad, ¿verdad?, para poderla mantener en el tiempo, que era lo que tú decías. Hay que ver si esto en el tiempo se mantiene, para quitar el estado de excepción, pero tampoco permitir que los pandilleros regresen a las comunidades, porque entonces nada de todo esto que hemos pasado serviría, digamos, para mantener en el tiempo la situación de tranquilidad que se tiene. Esto no exime, ¿verdad?, que quienes hayan violado los derechos humanos en estos meses tengan que responder ante la justicia más adelante por las muertes, las torturas, las detenciones de gente inocente. Pero sería, creo yo, el de ir pensando en un cuerpo legal que sustituya esta situación, para que tampoco hayan esos señalamientos de la falta del debido proceso, vea, que no haya señalamientos sobre retrocesos en el tema de la libertad de expresión, que sí, es evidente que los hay. Vea, uno que anda en los medios, uno percibe que hay una especie de autocensura en algunos medios, ¿verdad? Claro, de no tocar ciertos temas. A mí me llama la atención y me causa mucha gracia que dice el embajador, ¿verdad? No me voy a meter en asuntos internos, si es que el mismo hecho de haber ido ya a los medios, ya lo estás haciendo. Fíjate que a mí me encanta el lenguaje diplomático, porque dicen tanto sin decirlo, ¿verdad? Y a veces diciendo no dicen nada. Fíjate qué interesante. A mí me llama la atención porque en El Salvador yo decía en El Salvador es el único lugar que cuando se dice la embajada, ya sabemos de qué embajada estamos hablando, aunque hay como 30, la China y la rusa. Aquí hay como 30 embajadas, ¿verdad? Hay que ir a la embajada y ya sabemos. Mira, fíjate que en mis tiempos, así, ¿no?, en mis tiempos de seminarista llegó, ¿verdad?, el día de San Ignacio de Loyola, llegó el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano. Estábamos en Panamá en el seminario, y entonces llega el nuncio y dice: yo soy jesuita de corazón. Y casualmente días después era la fiesta de los paulinos, los seguidores de San Vicente de Paúl. Y llega el embajador del Vaticano, el nuncio apostólico, y dice ahí en la celebración de los paulinos: yo soy paulista de corazón. Y me llamó la atención, ¿verdad? Después con los franciscanos llega y dice lo mismo. Bueno, él tenía un corazón muy grande. Entonces yo un poco indignado, porque esos tiempos, ¿verdad? Digo, mire, pero ¿por qué miente el nuncio apostólico? Es que los diplomáticos así son, tienes que entender el lenguaje diplomático. Mira, el mensaje que ha mandado el embajador de Estados Unidos con esa gira, ¿verdad?, a todos los medios de comunicación, ¿verdad?, es impresionante. Es impresionante. Es como decir: mire, estoy con ustedes. O sea, la foto es fundamental, ¿verdad? Es decir, ¿a quién le está diciendo él? Hey, yo estoy con los medios, cuidado. O sea, hay que leer, digamos, lo subliminal de esa imagen, de forma semiótica, digamos, y la lectura de la imagen. ¿Cuál es la lectura de la imagen? Que la embajada de los Estados Unidos está con los medios. Ese es y los medios son un poder fáctico. Y le está diciendo al poder institucional: ojo, cuidado con estos. Yo así lo leo. De la presencia, o sea, no hay que verlo tan así que lo fue a saludar, no. Ahora, mira, los códigos que se dan en este tipo de lenguaje diplomático son códigos que a veces son contundentes como una palabrita. Yo en el tema de la libertad de prensa, creo que más allá de que Estados Unidos diga sobre, ¿verdad?, qué hacer o no hacer con la libertad de prensa, porque no tenemos que olvidar que Estados Unidos está persiguiendo a Julian Assange, que es un periodista que ha liberado, o sea, lo están, o sea, ¿dónde está Edward Snowden? Todo lo que liberó Julian Assange, a nadie se ha procesado por los delitos y los crímenes que se liberaron. Están procesando a cadena perpetua al que liberó la información, lo cual a mí no me parece que sea, digamos, respetar la libertad de prensa. Y Edward Snowden, que está asilado en Rusia. Pero también hay persecución en Europa contra RT y Sputnik, pero también la hay en China y también la hay en Rusia contra periodistas que no quieren, en el caso de Rusia, a hablar bien del tema, exactamente, que está prohibido ahí en Rusia disentir sobre la guerra con Ucrania. Y eso es así.
Nicaragua ahí nomás se ha convertido en el único país en América Latina que no hay prensa escrita porque no puede entrar el papel, el periódico, ¿verdad? De la prensa. Entonces, Guatemala tiene a un jefe de un periódico preso, ¿verdad? Entonces, es decir, el tema de empezar como a compararnos con otros países, que las comparaciones son odiosas, yo creo que el tema en El Salvador debería de ser cuál es el decálogo que nos dice que hay libertad de prensa y tratar de cumplirlo nosotros lo más posible. Yo siento que, por ejemplo, tú eres un fuerte crítico del gobierno, y todavía lo puedes hacer. Soy un ciudadano indignado. Perfecto. Está bien, pero esa indignación la puedes decir y yo sentiría que hasta hoy, ¿verdad? No hay un riesgo. No sé, pero si tú has sentido peligro de que te van a detener, de que te van a coartar, de que corre, vea, no sé. Es que la gente cree que el concepto de libertad de expresión o no libertad de expresión es si te capturan o no te capturan. No, bueno, el autoexilio de los periodistas del Faro es porque dice que aquí se sienten perseguidos, sienten que les han ido a invadir su oficina para ver si no han evadido impuestos, que les han intervenido sus teléfonos. Entonces, ellos se sienten perseguidos y por eso trasladan su oficina a otro país. Si tú como periodista te vas a meter a vivir con pandilleros por más de un año, tú estás, permitime, pero siendo cómplice de asesinatos, de violaciones, de secuestros, de extorsiones, de asesinatos. Bueno, pero los periodistas de guerra. Entonces, ¿qué pesa más? Y los periodistas de guerra. Sí, pero es diferente. Estabas en una guerra, estás metido con los asesinos terroristas de El Salvador que ahora están presos. La mayoría. Pero permíteme, déjame terminar porque ustedes dos han hablado tanto del tema, ahora yo creo que ya es mi turno. Entonces, ¿qué es lo que tú oís, tú miras y tú callás? Porque pesa más informar cómo viven los pandilleros o la vida que estás viendo y oyendo que están matando. Eso es el periodista, Tania. Sí, entonces pesa más que la vida de las personas que tú estás oyendo. No estoy Hay diciendo una obligación eso. Incluso dentro del secreto profesional que no es válido si la vida de las personas está en riesgo. Entonces tú no puedes saber que están planeando ir a cometer una masacre de, por ejemplo, lo que pasó con el bus y que incendiaron a la gente y quedarte callado porque estoy haciendo periodismo. Te estoy poniendo un ejemplo. Sí, estás validando eso en el momento que validas que la noticia pesa más. Entonces, si pongamos el ejemplo que alguien estaba ahí oyendo eso y yo me voy a quedar callado porque la noticia pesa más, yo creo que la ponderación ni siquiera tiene lugar a discusión. Ahora, es cierto, a mí sí me parece cierto el acoso que muchos periodistas están denunciando de las autoridades, que los están llegando a buscar a su casa, que los están persiguiendo, que les están interceptando. El tema de Pegasus a mí me parece completamente auténtico. Atacan en redes. No se los vende a cualquier, o los ataques pero esos ataques de redes a mí me atacan de todos lados y bueno, no por eso voy a afirmar cosas que no me constan. Pero lo cierto es que me puedo expresar. Sí se persiguen a unos y a otros no, desde las redes sociales. También eso es de alguna manera justicia selectiva, ¿no? Pasa en ambos lados. Claro. Pasa en ambos lados. Lo que no es admitible es que pase desde el Estado. Lo que sucede es que para que vos puedas afirmar que el Estado o que el gobierno le paga a granjas de troles, tú tenés que demostrarlo. No solo debes salir, decir, afirmar y no tener cómo probarlo, porque entonces estás abusando de tu derecho a libertad de expresión. Pero eso es la fiscalía, ¿no? La que tendría que investigar. Pero debería. Pero recordemos lo que dijo un exfiscal, Douglas Meléndez, ¿no? Que aquí habían dos grandes granjas de troles. Douglas Meléndez, el que escuchaba al que fue después fiscal general, escuchaba a los magistrados, a los diputados, hizo aparentemente un uso ilegítimo del servicio de escuchas. Exacto. Pues él ha dicho que en su momento que era fiscal, que habían dos partidos, dijo que tenían sus troll centers. Sí, él usó esa palabra. Entonces, un antecedente hay, lo que sucede es que no se investiga, ¿no? Mira, solo un puntito. Sobre el otro punto, voy a terminar sobre el punto del Estado de Derecho o lo que se dijo del debido proceso. Es decir, el artículo 13 de la Constitución, en el segundo inciso, dice: la detención administrativa no excederá de 72 horas. Para que tú, mediante una ley, porque la forma de limitar derechos fundamentales, una de las formas, es a través de la ley. Entonces, si tú querés
prorrogar esos 15 días de forma de ley, tenés que primero modificar la Constitución. No existe un mecanismo actualmente que pueda habilitar eso. Entonces, el debido proceso, e incluso el régimen de excepción está contenido en la Constitución. Por mucho que haya dejado de ser excepcional en una coyuntura que sí me parece excepcional y que es completamente válido, estás aplicando un debido proceso que se ha transformado, porque en cuanto a los terroristas tenemos un proceso penal que es completamente disruptivo y que quizás se pueda ver mal desde afuera, o por lo menos por los defensores de derechos humanos, pero el hecho que se puedan procesar los ausentes, el hecho que los jueces tengan derecho a que su identidad esté protegida, el hecho que tengan más tiempo para investigar las autoridades, y podemos seguir enunciando varias más de las reformas, en la básica y fundamental, que se considere delito el simple hecho de la pertenencia a la pandilla. Es decir, todo eso es el marco del debido proceso en El Salvador y se está respetando. Lo que no es válido son los abusos de los que hemos hablado en este panel en diferentes ocasiones, que yo creo que por la denuncia calumniosa, ¿verdad? También, sí, pero lo que pienso que tenés que validar es que no haya funcionarios abusando de su poder, cobrando para quitar vínculos, cobrando para que entren familiares a visitar, cobrando para ingresar alimentos, o incluso, es decir, todo eso hay que investigar, o los que no puedes decir, se murieron 15 y tenían padecimientos de alguna enfermedad o una condición previa. No, hombre, sino darle las medicinas es omisión, también es homicidio. Entonces, tú tenés como gobierno que limpiar todo eso que es nefasto para que no opaque los buenos resultados que tiene el régimen. Bueno, ¿y cuándo lo va a hacer el gobierno? Después de tanta denuncia que hay de violaciones de derechos humanos. Yo quedo pendiente con el asunto de la libertad de expresión. Tarde o temprano, los encargados del sistema penitenciario van a tener que sentarse a explicar eso. Eso no me cabe la menor. Luis, yo quedo pendiente con la libertad de expresión. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la pausa y vamos a seguir justamente con este tema. Pausa. Volvemos con más de Diálogo 21. Gracias por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana, 20 minutos ya. En este viernes 5 de mayo continuamos en esta alocución, en este tema que nos ha tenido ocupados, pero vamos a continuar justamente con ello porque quedaba Walter. Sí, no, claro, es que como a partir de la visita del embajador y el Día de la Libertad de Expresión es importante, pero libertad de prensa también. Fíjate que la libertad de expresarse, no solo, o cuando te la han violentado, no solo es cuando te capturan, te prohíben o te meten preso. Si es que la libertad de prensa y la libertad de expresión, digamos, se vulnera desde el momento en que tú escoges agenda, ¿verdad? Hay un estudio que se lleva hasta clases en la universidad que se llama agenda setting, que significa escogiendo agenda. Por ejemplo, el director de prensa de un noticiero tiene 20 invitaciones, pero él solo puede meter en su hora de noticias solo 10 notas, 20 invitaciones a notas, ¿verdad? Entonces solo puede meter 10, él tiene que descartar 10, ¿verdad? ¿Ya? Eso se llama agenda setting. Entonces, ¿cuáles descartas tú? Descartas por lo general siempre las sociales, las que van a la comunidad, por supuesto no vas a descartar las de tus clientes, ni vas a descartar, digamos, en el caso del Estado, si es también tu cliente. Entonces al final, quien sale, digamos, afectado en esta violación al derecho de expresión, violación al derecho de prensa, es la gente que no logra expresarse. Por eso es que la gente al final se toma a la calle, por eso es que al final cuando no le resuelven el problema del agua, entonces la libertad de expresión no solo es el medio de comunicación, ¿verdad? Es decir, y la libertad de prensa no solo es lo que sale en los medios de comunicación, porque también, digamos, los muros, la calle, las paredes se convierten en medios de comunicación. Es decir, aquello de que las piedras también hablan, ¿verdad? Entonces, yo creo que el concepto hay que ampliarlo más. Hay que ampliarlo más, no solo es de que te persigan, de que te metan preso, que te expulsen. Entonces, lo que ha pasado, digamos, en El Salvador, con esa política de miedo, con esa política de terror, ¿verdad?, amarrada al régimen de excepción, ¿verdad?, es que a cualquier periodista o a cualquier ciudadano que quiere expresarse, le apliquen, digamos, el régimen. Entonces, cuando yo expresaba, digamos... Pero eso es tan falso, perdón que le interrumpa, como decir de que hay
de que la libertad de prensa existe porque no hay periodistas presos. Yo creo que es como los dos extremos. Es tan falso decir, por ejemplo, cuando las madres que les capturaron los niños en el Bajo Lempa, que los policías se los llevaban, que no las querían escuchar, ¿qué hizo la población? Se tomó la calle, se fueron a poner enfrente de la delegación y como hubo una gran presión social en redes, los terminaron entregando. Bueno, eso es libertad de expresión apropiada por la población. Lo que estoy expresando es que cuando te vulneran la libertad de expresión, la gente se apropia de su propia libertad de expresión a partir de cualquier medio. Ahora están las redes, qué bueno, pero también están otras formas y otros medios. A veces nosotros somos como muy mediáticos en el sentido de que solo lo que se expresa y se dice a través del medio de comunicación, no, si la gente lo está expresando, súbanse al bus, hablen con la gente en la calle, van a ver lo que la gente dice. ¿Verdad? Porque claro, en un medio tenés que dar la cara, tenés que dar el nombre, tenés que, ponerte de frente, pero a veces, mira, lo importante de todo es que yo siento, a propósito de este día de libertad de expresión, que poco a poco la gente empezó a perder el miedo. Y esa es una señal que está mostrando fisuras en la cohesión de ese discurso dominante. ¿Miedo a qué, Walter? A expresarse, miedo a que no digo nada porque me pueden capturar, miedo porque me pueden llevar. Todo lo que trajo consigo ese discurso de odio y ese régimen de excepción. Entonces la gente... Pero ha llevado el régimen de excepción... El régimen de excepción ha llevado a encarcelar a alguien por hablar. Bueno, mira cuántos hay capturados injustamente. Algunos hablan ya más de 15,000 capturados injustamente. Mira los relatos de esa gente torturada dentro de las cárceles que no tenían nada que ver con pandillas. El último informe oficial que se conoció hablando de este tema, el ministro de Justicia frente a la Comisión de Justicia y Seguridad en los diputados en la Asamblea Legislativa decía que poco más de 4,000 personas se habían liberadas. 4,000 liberado porque no se pero esos 15,000 comprobó. 4,000 aceptados. Los organismos hay una institución que se llama Socorro Jurídico, que yo he leído el informe y habla de 20,000 casos que podrían ser de gente inocente. Podrían. Sí, claro, pero ¿por qué especulamos? Hay que investigarlo, correcto, porque muchos de esos serán familiares de pero si no puedes afirmar que son 20,000 casos porque no hay verdaderos. Pero no hay cifras, el gobierno no es transparente. El gobierno no es transparente. Lo que sucede, no hay cifras, no se puede corroborar. Yo lo veo así, mira, yo lo veo como político, ¿no? Si hay una institución, Socorro Jurídico, que es respetable, pues, que te está diciendo que son 20,000 casos que podrían ser de gente inocente, lo que corresponde es investigar inmediatamente tanto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tanto como el mismo, digamos... Que aquí todavía tenemos Procuraduría de los Derechos Humanos. Dicen que abre de 8 a 4 de lunes a viernes, pero viaja mucho. Entonces, esos 20,000 casos deberían de ser investigados para que esa gente quede en libertad lo más pronto posible. Mira, tampoco te vas a poner, es decir, tenés que cruzar primero las listas para no estar haciendo investigaciones repetitivas, porque entonces vamos a caer en lo que teníamos antes. Claro, decir, pero hay que investigar. Vas a gastar recursos, no vas a investigar nada. Lo que creo yo que la libertad de una persona es lo más sagrado que tenemos. Y si hay una duda... de una persona también, creo que es lo más sagrado. Además, todas aquellas que estaban muriendo, que ahora ya no mueren porque están en la cárcel de los terroristas. Correcto, pero es que no es haciendo la misma maldad de los pandilleros que la haga el Estado, ¿cómo vas a resolver un problema? Por supuesto, el Estado tiene que responder, pero es que no es que estés haciendo eso, pero nos hemos metido en otro tema, claro, porque la libertad de expresión... No, pero es que como habla de los... Pero sobre la libertad de prensa, nada más quiero hacer una acotación. Aquí en El Salvador, yo no sé si alguien de verdad cree que hemos tenido libertad de prensa. Si aquí nos tenían manipulados 2 medios escritos y 1 televisivo, y si eso creen que era libertad de prensa en El Salvador... Hay que salir también de la nube, ¿verdad? Ahora, por las redes sociales, por las diferentes formas que tenemos de informarnos, que cada quien elige cuál y cómo contrastar, entonces, nosotros ya no es tan fácil hay un pluralismo que creas todo, hay un pluralismo de contenidos. Sí, y el problema es que también hay algunas personas que se quieren adueñar de la potestad de decir esto es desinformación, esto es verdadero. Entonces yo disiento con el pluralismo. No hay es sano que existan diversas opciones para que la gente decida su postura. Para empezar, fíjate que yo sí creo que lo hay porque de alguna manera las redes... Déjame explicar por qué no hay. En las redes allí cualquiera... Estamos hablando de... Vea, por ejemplo, los medios públicos no son medios públicos.
¿verdad? Los medios públicos son medios oficialistas, que es distinto, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, tú ves la BBC de Londres o Radio Francia Internacional, que son financiadas por el Estado, pero tienen completamente libertad en sus agendas, en sus agendas, ¿verdad? Eso es importante, aquí no existe. O sea, tú ves aquí, digamos, el Canal 10, tú ves la Radio Nacional, tú ves los otros medios que están cooptados por el gobierno. Eso no es pluralismo. Aquí hay radios comunitarias. Bueno, está la frecuencia 92.1, que es una radio privada, ¿verdad? Pero, y está el montón de radios a nivel nacional con la misma frecuencia, o sea, la misma frecuencia en todos los lugarcitos, ¿verdad? Pero no hay una política, digamos, de abrirlo, políticamente hablando. Dime tú aquí. Pero eso si ni las el víctimas, FMLN quiso hacerlo. dime tú las víctimas. El pleito que ARPAS tuvo con el FMLN por eso fue brutal. Ese es un ejemplo. Y el FMLN le cerró esa posibilidad a ARPAS. Pero ese es un ejemplo. Allí era el momento de hacer eso que tú estás diciendo. Parece ser que a nadie le conviene desde el poder. Lo que yo estoy explicando aquí es que pluralismo es cuando tú tienes la posibilidad como ciudadano de expresarte. Pero entonces, también lo que hay son pequeños espacios de denuncias, pequeños espacios de retroalimentación. Pero la mayoría hoy se informa. Pero a nivel internacional las oposiciones han tenido bastante pero se eco. puede en El Salvador las mismas tener personas de ciertas organizaciones postura, salen en diversos medios. decía un medio que afuera. es opositor, un medio que es oficialista, y tener varias ¿Y tú escoges? ofertas y escoger y sacar una propia conclusión. Yo lo veo a todos, yo no me voy a sesgar a que todo es bueno, que todo es malo. Yo lo veo a todos y saco mis propias conclusiones. Fíjate que hay un ejemplo. Sí, eso es lo lógico, va a ser eso. Eso debería ser la norma. Lo que hay que hacer es darle voz a la gente. Fíjate que en Paraguay hay un presidente que, por cierto, le dieron golpe, ¿verdad? Que había sido obispo, el presidente Lugo. En el canal oficial, ¿sabes qué hizo? El canal oficial abría un programa que se llamaba Tribuna Pública y llevaba las cámaras, hacía como un escenario, una tribuna, y ponía ahí un podio y la gente hacía fila. O sea, ponele que lo pongamos en las plazas Beethoven o en El Salvador del Mundo, un podio, la cámara, ¿verdad? Para ir a Canal 10 hablar en vivo, y la gente hacía fila y tenían 1 minuto. Y se paraba la gente, bla, bla, bla. A mí me pareció la maravillosa expresión de voz popular. O sea, eso para eso. Y la gente llegaba y decía lo que decía. Evidentemente había normas, ¿verdad? No malas palabras, etcétera. Pero tenían horas específicas. Eso no existe aquí. Dime tú. Las redes. ¿Sabes lo que sí falta acá? Las víctimas. ¿Sabes lo que sí falta acá? Es regular delitos relativos a ese tipo de situaciones, porque por ejemplo hay delitos que existen en otros países, no me voy a meter a ponerles nombre, pero por ejemplo yo publico algo en Twitter con el objeto de que empiecen a atacar a esa mujer o a ese hombre, a esa persona. Sí. Es decir, eso es un delito en otros países, sí. Es decir, el ataque, la violencia digital debe estar claramente estipulada en las redes para que nos empiecen a educar que libertad de expresión no significa transgredir el honor de otras personas. Y esto pasa aquí en El Salvador de todos lados. Eso habría que legislarlo en el país, porque está pasando en exceso. Lo hace mucha gente. Yo creo que sí ha habido, si quieren, quizás no te gusta la palabra pluralismo, pero sí hay una democratización de la información gracias a las redes sociales, donde, por ejemplo, tú a través de redes sociales llegas a donde la frecuencia de la radio en la que tú estás no llega. Sí, claro. En Oriente no te oímos a través del FM, pero te oímos a través de redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha democratizado que ya no el mensaje de la radio en la que tú tienes tu programa solo se quede, digamos, en San Salvador, que es donde tiene la frecuencia autorizada. El Independiente, el periódico que tú diriges, si sale, no sé si todavía lo sacas impreso, sí, claro. Pero eso solo circula en San Salvador, pero gracias a las redes lo puede leer el mundo, lo puede leer todo el mundo, todo el salvadoreño que sigue. Entonces hay una democratización de eso y creo que la tendencia va, que es lo importante de esto. Por ejemplo, tú tenés tus redes personales como periodista, entonces de alguna manera dice la gente, yo voy a seguir a Luisa Mayoa porque le creo a Luisa Mayoa lo que dice. Y no voy a seguir a fulano de tal porque ya vio que es un periodista mentiroso y tendencioso. Hay muchas opciones, que esto es lo que yo decía en cuanto a las redes sociales, diversos públicos, TikTok
no me creían cuando yo dije voy a informar en TikTok. Sí, claro, pero no había una oferta de información en TikTok y por eso también se elevó esa plataforma, Ahora, YouTube, y ahí está. Lo que nos acaba de dejar claro el caso de Fox News, ¿verdad? Que tuvo que pagar el del presentador, que incluso tuvo que renunciar, ¿no? No lo despidieron. Pues sí, bueno, claro, que le costó a Fox News 720 millones de dólares. La gran conclusión es que la verdad importa. Al final la verdad importa. Un periodista o un medio que descaradamente... Pero ¿por qué no ven? Bueno, la verdad verdadera, ¿va? La verdad verdadera. Yo creo que eso es relativo. Claro. No, cada uno tiene su verdad. Es que el punto ahí era que un periodista usó un canal para decir que había habido fraude en las elecciones. Mira, pero aquí estamos acostumbrados hasta que organismos internacionales hagan fraude. Y no fue así. Y el dueño, Rupert Murdoch, aceptó mejor pagar 700 millones para no ir a un juicio donde iba a quedar demostrado que esto es importante. La mala fe de estar repitiendo una cosa que no es cierta. Bueno, yo los escucho y yo siento aquí, bueno, un gran ausente que es el pobre. O sea, vean al pobre. El pobre pueblo salvadoreño. El pobre, ¿cómo se expresa el pobre? Mira, a mí me han llegado un montón de mensajes donde me dicen, no nos llega completo el alimento, no nos pusieron leche de las escuelas. Y ¿sabes qué hace la gente? La gente va, te digo porque eso fue un estudio. El pobre no tiene un teléfono para andar mandando mensajes a políticos. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo se expresa entonces ese pueblo si no tiene acceso? No se expresa. ¿Cómo no? ¿Sabe que yo me hicieron una tesis unos alumnos y sabe dónde se expresaba la gente? En el pozo. En el pozo, donde van a traer agua. Ahí escribían, y ahí ponían. No mandando mensajes por WhatsApp pero entonces diga que yo no tengo comida. Pensemos en el pobre. No, el verdadero pobre pueblo, ¿cómo se expresa? Que tiene que ser visibilizado. Vamos a ir a la pausa comercial 7:34 de la mañana y vamos a venir hablando justamente de una preocupación. Agricultores temen sobre la crisis que se viene, están diciendo que este año podría ser complicado en torno a los alimentos y que hay que prepararse. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21. En la edición especial del viernes conversamos con el panel de analistas y vamos a introducir este tema sobre agricultura, alimentos y esto que decía Walter también. Sí. El pobre se expresa y es que de todos nos interesa esto. Y quiero mostrarles esta frase que decía el señor Luis Treminio, presidente de campo de esta organización. A partir del mes de agosto vamos a tener escasez de granos básicos porque en 2022 no tuvimos la suficiente producción para abastecer el mercado local. Esto recién en conferencia de prensa en las perspectivas hacia lo que se viene en este 2023 de las cosechas. Para el 20 de mayo, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se tiene previsto que también el Ministerio de Ambiente inicie el invierno y después de eso se empiece a sembrar. ¿Cómo ven ustedes el tema de seguridad alimentaria en nuestro país? Pero lo veo gravísimo porque nosotros hemos venido diciendo y anunciando que en el panorama, en el horizonte, se venía esta situación desde hace mucho tiempo. Por supuesto, por la situación internacional, todo este asunto de la crisis de los contenedores, lo de la guerra en Ucrania, el efecto de la pandemia, etcétera. Pero además, o sea, se tenía clarísimo que iba a afectar directamente al país porque nosotros no producimos, digamos, todo lo que consumimos. Pero lo poco que se produce, imagínate lo que dice la Asociación Campo, va a disminuir. Esto es grave. Gravísimo. Y si lo sumamos con el estudio de que hemos bajado el consumo de carne, de huevo, de pollo, por los efectos del costo de la canasta básica y la crisis económica, esto realmente es un cóctel, o sea, un cóctel peligroso del país que puede degenerar en una verdadera y profunda hambruna. Entonces, en otros viernes hemos dicho nosotros que urge, digamos, planes de contención, primero paliativos y segundo, ya planes más a largo plazo para enfrentar esto. Esto es gravísimo. Ellos hablan de 900.005 quintales
respecto a la cosecha anterior en la que viene, que se van a perder. Y dice que año con año van teniendo menos cantidad de producción nacional, y ellos explican cuáles son sus razones. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo ha caído la producción de maíz, la producción de frijol. Pareciera como que hubiera interés en hundir más al agro para poder importar, como que si fuera un negocio. Hay un montón de situaciones que se presentan. De hecho, uno de los equipos de Telenoticias 21 va hoy al terreno por unas situaciones que no son de hoy, sino que se han dado en el tiempo. Por ejemplo, hay una comunidad en que las planicies de las tierras ricas para producir están solas porque la gente se fue antes y no hay jóvenes para producir. Sí, es la mano de obra ahorita, según lo que dicen algunos empresarios. Y que las mejores tierras las tienen los cafetaleros y los... El sangrado sigue yendo, hay comunidades incluso... Voy a comentarles algo, es decir, acuérdense que los departamentos que están en peligro de ser los donde va a haber problema de hambre, es San Miguel, uno de ellos, ¿no? Es San Miguel. Y se prevén sequías. Entonces, y la lluvia va a entrar tarde. Por ejemplo, aquí está lloviendo, pero en Oriente no está lloviendo. Entonces, eso preocupa a mucha gente en el caso de la siembra. El tema de que mucha gente está... Yo quisiera ponerle cifras a esto, porque cuando ves en el resultado, ¿verdad? Es poco, el 2.6% de la población es la que ha dejado de comer un tiempo. Y decir, bueno, pues es poquito decir, ¿verdad? Porque es el 2.6%, pero esta mayoría de personas está en el oriente del país. Y tratando de investigar esto, le vamos a poner cifras, ¿verdad? Son 182,000 salvadoreños los que están dejando ahorita de comer un tiempo. Hay 68,250 personas que no desayunan. Y hay 75,894 que no almuerzan. Y hay 36,400 que se acuestan sin cenar. Entonces, preguntando yo en Oriente por qué es que quizás sean más los que no almuerzan, resulta porque el desayuno lo puedes hacer con $1. Vea, también la cena puedes hacerla con $1, con pupusas, pero el almuerzo es el más caro. Te cuesta $3, entre $2 y $3. Entonces la gente decide suspender el almuerzo. Bueno, esto está pasando en el oriente del país, ya. Entonces era lo que tú decías, ¿verdad? ¿Cómo se va a resolver esto ya? ¿Cómo vas a paliarlo? Porque resolverlo ya no vas a poder. Pues sí, claro, lo de paliar, ¿verdad? Entonces, y esto se puede volver más complicado, pues, porque si la gente... Ahora, hay todavía un 62% de la población que está comiendo igual, pero han tenido que hacer un cambio. Han tenido que cambiar de marcas porque están comprando cosas más baratas para comer, para comer igual, pero de menor calidad. A la larga esto va a provocar problemas de desnutrición, de que el sistema inmunológico se va a complicar de las personas y va a ser más difícil enfrentar una enfermedad. Pero tenés que paliar, es decir, tenés que resolver ahorita, a pesar de que eso pasa mañana. Y esto va a saturar el sistema público de salud. Es como en la pandemia. Entonces, es decir, es una cadena en la que hay que atajarla ya de entrada. La economía o la vida. Vamos a ver, en el plan Cuscatlán se puso que ahí se iba a reactivar el IRA. Pónganle otro nombre, ¿verdad? Pero para que nos entendamos de qué estamos hablando. Un lugar donde hay una reserva estratégica de comida, para que cuando suban los precios soltarla para que bajen, o cuando haya una cuestión de crisis alimentaria, poderla, digamos, implementar. El FODE debería de replantearse ya no para infraestructura, sino para la seguridad alimenticia, y devolver el FODE o ir aumentando la devolución del FODE a las alcaldías para que trabajen la tierra. Pero con el objetivo de la tierra, ya no de... Ya no primero cuántos municipios van a haber. Por eso, pero los que finalmente queden o lo que haya, porque no se... O sea, hay que reconstruir el aparato productivo agrícola. Y se los digo que en Oriente eso tiene preocupada a mucha gente. A ver, y no solo quizás en Oriente ayer... Y ya vieron cómo en Oriente resolvemos los problemas, así como el estadio de Morazán, ¿verdad? Sí, ayer en así esta silla, Marvin, ¿verdad? Estuvo el alcalde de Azacualpa, de Chalatenango, y decía justamente esto.
hay un retroceso, nos están asfixiando las municipalidades, y quiero mostrarles la frase porque decía, hay un retroceso exagerado que hemos tenido en las municipalidades porque ya no tenemos aquella herramienta FODES para poder responderle a nuestro pueblo en las peticiones y necesidades. Justamente hablaba de esto, ahí son agricultores, es ganadería, y que llegan a solicitar y dice, ya no tengo recursos para darles un incentivo que puedan ellos estoy poder, totalmente de acuerdo que hubo producir. alcaldes, ¿verdad?, que abusaron del FODES. Incluso hay un alcalde ahí en mi pueblo que tiene tantas casas que no haya cómo explicar de dónde le aparecieron las casas. Está bien, no hay que darlo ya para infraestructura, porque la infraestructura es la que permite que ustedes hagan una obra, yo te contrato a ti y a ti, me pasan el 10%, ¿verdad?, debajo de agua. Pero cuando estamos hablando de la agricultura, ahí es bien difícil que yo le pida el 10% a los agricultores, porque como se los voy a tener que pedir a todos, ¿verdad?, entonces me voy a hacer una fama de ladrón que no la voy a querer. Entonces, si destinas el FODES para la comida, vas a evitar que estos 182,000 que he mencionado. Esa es una propuesta como tal. Exacto. Pero es que hay que focalizar la ayuda también. Porque en los municipios agrícolas. Y hay otra cosa. Se llevó comida a gente que no necesitaba esa ayuda. Bueno, pues sí, pero hay que focalizar. Es que fíjate, Tania, yo eso de que no la necesita nadie. Pues es que en este país... No, lo que sucede es que hay gente que no tiene nada. Pues sí, gente peor, Entonces, estoy de acuerdo. que llegar a equilibrar. Pero como había que repartir ese montón de comida que tenían ahí... Coincidimos entonces que hay hambre. Entonces yo creo que el gobierno tiene que buscar un palet, pero ya, o sea, mañana, pasado. Para estos 180 que lleven esos macarrones. Y hay que comenzarlo, es cierto. Que lleven, pero ya... que lleven los macarrones, que los lleven todo, pero no vayan a aparecer con eso allá por diciembre cuando la gente ya está mucha Vaya, pero por ejemplo... Porque va a ser populismo. ¿Qué está haciendo el Banco de Fomento? Pero ya cuando le llevas los macarrones, entonces empezás con... No usted, perdón. Pero ya comienzan algunos... focas macarroneras, con los insultos, ¿verdad? Es decir, hay que tener un poco de respeto por la gente que tiene hambre. Bueno, empatía. Ahora, el punto en todo esto es que hay que ponerle polo tierra, porque hablan del FODES y ¿quién lo quitó, pues? Y no fue este gobierno, pues, que así cercenó a todo el poder local con las alcaldías. Tiene que plantearse... Por política electoral. Yo creo que no se puede don de FODES sin hablar de don. Tiene hablar del recorte de municipios. Pero es que don es infraestructura, y está bien. Está bien, el reordenamiento territorial también es necesario, pero lo que debe de plantearse... No, en el sentido que anda haciendo infraestructura, va. Entonces, pero lo que debe de plantearse el gobierno es... Lo que deben de plantearse es comenzar a devolver el FODES, pero destinado al punto de la agricultura. Una focalización. Y no te has preguntado si el que va a salir beneficiado con la importación está dentro. No, por eso. Pero eso les va a pasar una factura electoral más adelante. Si es que está bien que no lo hagan. 7 de la mañana, los agromercados, los agromercados que lanzaron aquella venta de huevos, ¿verdad? Que valía $3. ¿Qué nos dicen las encuestas? El 33% de la gente ha dejado de consumir huevo porque está caro. Entonces los agromercados o ya no existen, o no funcionaron, o solo lo sacaron unos días, pero es que aquí la gente come huevo todos los días. Pero se está intentando impulsar, y se están intentando. Pero también ahí hay un fenómeno y que hemos salido a consultar también con las personas que están en los agromercados, que también ¿Todavía están los agromercados? Sí, siguen funcionando los agromercados. Pero dan abasto al mercado de huevos. Y lo que pasa es que ellos dicen, ya el margen topó. Ya lo están vendiendo caro. No, siguen vendiendo a pero ya ellos ya no tienen ganancia como vendedor. En este caso, únicamente quien lo está haciendo es el productor. Cuando el productor es el que, y ese es el que llega directamente a vender. Cuando el productor es el que llega directamente a vender, puede sostener un precio. Ahora, hay que decir algo. Intermediarios. Hay que decir algo. Y este es un problema centroamericano. Porque los dueños de los huevos de Centroamérica son chapines. Y ellos son los que controlan esos precios. O ellos allá en Guatemala tienen un gran debate que dicen que fertilizantes, no sé qué. Allá tienen un gran problema. Y los dueños de los huevos que se venden aquí son chapines. Entonces es un monopolio que habría entonces que romper en este país y comenzar nosotros a plantearnos por qué no producimos también nosotros nuestros propios huevos, ¿verdad? 7:47, vamos a hacer una pausa. ¿O no tenemos? En esta edición. Continuamos en este diálogo en la edición especial y hoy vamos a introducir otro tema en el municipalismo como tal, proyectos y propuestas
pues aún no se conocen, pero sigue en la mesa reducción de municipios, otros municipios que dicen que no tienen recursos, no son autosostenibles. ¿Cómo ven también el trabajo de la DOM, si ha resuelto estos problemas o lo que estaba solicitando la municipalidad o el municipalismo para poder centralizar y que se focalice la ayuda a quienes necesitan? ¿Ha estado funcionando, Tania? Yo creo que no. De hecho, si se van a tomar medidas paliativas y se va a empezar a repartir, porque este momento de crisis ya está aquí, solo que se va a agudizar. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para focalizar la ayuda en cuanto a ese tema de los alimentos? Si van a dar nuevamente el subsidio de la gasolina, tiene que ser focalizado. Es decir, hay medidas que se deben tomar ya, y otras, como dice Marvin, hay que comenzar también a trabajar en la resolución a largo plazo, porque no nos vamos a enfocar nada más en lo que está pasando ya, pero ciertamente hay personas que ya no están comiendo, hay personas que han cambiado, como dice Elic, la calidad de la comida, y esto a la larga nos va a traer más problemas, pero en este momento hay que resolver y hay que encontrar la manera de lograr focalizar. Yo creo que es bien difícil que hablemos de lo del FODES, que es algo que hay que hacerlo, pero primero tenemos que definir el tema de los municipios, que parece que si va, y si va tiene que ir pronto, ¿verdad? Como lo hemos dicho acá, porque esa incertidumbre no es sana en ningún proceso electoral que tenemos a 9 meses en puerta. Entonces, definitivamente hay que resolver eso para identificar a dónde va a ir la ayuda y en qué sectores, porque, es decir, de los municipios que queden, no va a ser el municipio completo. Bueno, en algunos casos sí, pero hay que focalizarlo. No todos necesitan la misma ayuda y definitivamente hay personas que están muriendo de hambre ya, y esto solo se va a agudizar porque la crisis de la guerra no está pasando, no está terminando ahora, y si nosotros no producimos y seguimos importando, lo que pasa al final del día es que estamos importando también la inflación, que está más alta en otros países. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Porque sí va a haber que ayudarle a estas personas, que la brecha entre los pobres y los ricos, que concentran todo el poder y todas las riquezas en El Salvador, lo único que está pasando y que va a seguir pasando es acrecentándose esa brecha. Bueno, evidentemente el tema es un tema complejo, ¿verdad? Porque también tiene que ver mucho la parte estructural de la solución del problema, y pasa por generar empleo en el campo, por promover las inversiones, etcétera. Y ahí es donde se extraña la falta, digamos, de visión de un plan que esté en eso, y a estas alturas no se ve nada. Es decir, se le apostó, digamos, a la seguridad por los réditos electorales, lo que fuera, y ahora tenemos este problema. Sí, y el gobierno ahorita tiene un problema serio que tiene que enfrentar: el hambre. Claro, cuando tú dices, bueno, pero entonces, si esta hambre, ¿qué pasó? Bueno, pasó de que no le pusieron atención y este problema va creciendo. ¿Será ahora, solo en El Salvador esto? No, ni tampoco es que a eso precisamente iba. O sea, hay una cosa, por supuesto, es generalizado y global, pero los otros gobernantes encontraron caminos para disminuir, frenar y dar esos paliativos. Por ejemplo, yo vi... ¿A dónde se ha frenado? Yo fui, por ejemplo, México tuvo una reunión, una mini cumbre para detener el hambre, donde se conectaron... No, fíjese que no. Es que cuando usted dice que los presidentes ya tomaron medidas que frenaron el hambre, exactamente, de eso estoy hablando. Vean los números de la CEPAL. En el informe de la CEPAL de la semana pasada, en el informe de la CEPAL de la semana pasada, El Salvador es uno de los países donde más en riesgo está su población por hambre. Entonces, en esta reunión AMLO convoca a diferentes presidentes de América Latina y encuentran juntos formas, digamos, de salidas para colaborarse entre el intercambio de semillas, el intercambio de productos, etcétera. Lo que quiero decir, izquierda todos. No, de izquierda no, ahí habían varios, pues, hasta Club Dominicana, estuvo Panamá, estuvieron varios, o sea, no solo de izquierda, si los quiere ver en ese punto, no, era amplio. Lo que quiero plantear es que yo no le veo a este gobierno ninguna planificación en ese tema. Y fíjate, voy a hacer una lectura ahora política de eso. Fíjate que la fibra última que se rompe entre los gobernados y el gobernante es la fibra del estómago.
Cuando esa fibra del estómago se rompe, tú lo puedes tener dormido, tú lo puedes tener engañado, tú lo puedes tener en la parte de la percepción, pero cuando llega el hambre se te rompe esa fibra y te abre una fisura en la gobernanza. Y yo no sé el gobierno por qué no le está haciendo caso, y la gente está despertando, y está despertando, pues tengo hambre, pero y aquí miren esta situación grave que está pasando. Yo quisiera... Entonces, hay un rompimiento, perdón, en la fisura, y yo no le veo a este gobierno ninguna intención de atender y resolver ese problema. Voy a hacer una corrección, fíjate Luis, porque me están diciendo desde Santa Rosa de Lima que nos están viendo. Y que con cifra, sí. Como me metí con cifra, entonces me están diciendo que allá las pupusas valen 60 centavos, que no es correcto que yo diga que con $1 podés desayunar. Pero si tú vas a hacer tracen, aquí te venden 3 pupusitas por $1. Sí, también aquí en la esquina del canal depende hay una de la calidad, ¿verdad? 4 por $1. Sí, 4 por $1. Entonces yo me estaba refiriendo a eso. Ahora, es cierto, es posible que en San Miguel y en Santa Rosa de Lima las pupusas valgan 60 centavos, pero el punto es que allá generalmente en Oriente hasta la gasolina es más cara, ¿verdad? Cierto. Entonces eso hace que las cosas sean más caras. Se hacen los estudios de las 3 pupusas por $1 aquí en la zona metropolitana, que la gente para vender, bueno, tú estás diciendo aquí nomás Sí, aquí en la esquina hay 4 Eso sí nunca lo había oído. Entonces, son pequeñitas, pero a lo que me quise referir, a lo que me quise referir, más allá de que se puede desayunar con $1, es que el desayuno y la cena es más barato, vea, más que accesible. el almuerzo. Eso lo dijiste. Y que la gente lo que ha suspendido es el almuerzo. Entonces yo quiero aclarar porque estaban diciendo que nos están viendo en una pupusería en Santa Rosa de Lima y dijeron, este está loco, con $1 no se puede. Las pupusas valen 1.25, 1.50, exacto. Es decir, encontraste todo. Sí, claro. Entonces yo me quería referir a y las de 1.50 no necesariamente a la hora porque la calidad sea mejor que las de $1. de escoger qué tiempo suspender, que era lo que yo estaba planteando, la gente decide suspender el almuerzo porque parece ser que es el más caro. Este pueblo hambriento está despertando. Está despertando. Este pueblo está diciendo, ven, ¿qué pasa aquí? Yo siento que la realidad económica va a darle un gran vuelco a toda la realidad política. Toda la parte política, aunque vamos a estar en tiempo electoral, va a estar marcado por el hambre. Y va a ser fundamental lo que se haga en estos días o no se haga de parte del gobierno. Recuerden que él tiene esa enorme responsabilidad de garantizar por lo menos lo básico en esto. Hay un montón de elementos, por eso decía yo que es súper Pero hay que tener complejo, cuidado, ¿no? porque una encuesta de la que se habló hace un momento, sí dice, es cierto que hay hambre, pero la gente está optimista. Entonces, a ver, ¿cómo explicas eso? Si este- estás optimista, no veo qué pasa. Es el gran tema al que el gobierno le tiene que apostar ahora, porque también las encuestas dicen, seguridad está bien, hemos mejorado, ahora apostarle a lo económico. Lo que sucede es que, vamos a ver, si hay un gobierno que atendió la pandemia de manera efectiva, ¿verdad? Y que la pandemia no era culpa del gobierno, no que venía de una situación internacional, entonces la gente esperará que este mismo gobierno atienda el tema entiende que no es responsabilidad de este gobierno. Que no es culpa. De hecho, Así perdón. es. Bueno, no es culpa, pero sí es información responsabilidad de información de última hora que me están compartiendo. La OMS recién acaba de poner fin a los 3 años de emergencia internacional por COVID-19. Claro. Entonces la gente esperará que también este gobierno atienda como lo que no se le pone fin son los efectos económicos tema que salud, nos dejaron, ¿verdad? tema salud, tema seguridad, que también atienda con la misma efectividad el tema económico. Y aquí pasa por reactivar la agricultura. Es que no entiendo por qué no lo ven. Es que el problema, está fácil. el problema es que el económico no es asunto de percepción, sino que son de hechos reales. ¿Qué ha hecho el gobierno ahorita? Crear una ley para quitarle todos los impuestos a todo lo que tiene que ver con tecnología. Que está porque bien. se lo quitó a los granos básicos, el IVA. Estamos de acuerdo. No, o sea, yo no estoy hablando aquí que está malo, ¿verdad? Moralizando las cosas, lo estoy poniendo como un ejemplo. Es decir, cuando tú ves las señales que dan son, bueno, unas señales equívocas de querer resolver porque esto. hasta ahora las excepciones que se han quitado no se ha visto en el manejo, reflejado, en la compra, ¿verdad? Sí. Es decir, se ha quitado impuestos y todo eso, y hay medidas económicas que se hicieron hace un año, pero esas medidas económicas, sí, pero no han funcionado. ¿Y si esas no estuvieran? Pues sí, pero no han Estaríamos funcionado. peor todavía. Pero no han funcionado. Estaríamos Entonces, peor. el punto es qué es lo que continúa con el tema económico. ¿Por qué decís que no ha funcionado, Marvin? Porque las cosas están más caras. Y la gente ha disminuido. La gente ha entendido
digo que no es responsabilidad de este gobierno. Sí. Tiene la responsabilidad de atenderlo. Claro. Pero no podés decir de que no funcionaron las medidas. Sí, claro que sí tiene, funcionaron. sí Lo tiene. que sucede es que no eran sostenibles en el Sí tiempo. sí Todo hay está más caro. responsabilidad del Sí, pero gobierno porque tuvo que haberlo previsto. Tuvo que haberlo previsto. Tenemos que Hay haber previsto toda la hay corrupción de sus responsabilidad. partidos anteriores. Tuvo que haberlo previsto. No, yo tuvo creo que haberlo previsto el ese gobierno. es el fanatismo que hay que evitar, pienso yo. El gobierno no. Tenemos la mire, pandemia yo no sé- se declaró terminada yo por no la sé OMS, por qué no pero tiene- no no los los efectos efectos. negativos ¿Por qué no económicos. quiere ver? Yo Igual creo- la guerra de Ucrania, Yo creo los que este efectos programa no los podemos tocaría invisibilizar. seguir una hora más en redes sociales. Ah, ya pero son las tiempo, 8. el plan plan de- de televisión se nos porque ya se acabó. terminó. El plan de gobierno lo ven solo en el metaverso. ¿Y en el plan de serio dan gobierno. 4 En el pupusas por metaverso. $1? Sí, terminamos esta Disfruten. edición. Sigan en el Sí, dan metaverso. Sigamos en el 4 pupusas por metaverso, dólar. terminemos la edición de Gracias, este gracias viernes. por la participación, por las diferentes opiniones y también el análisis vertido este día en diálogo. Así llegamos Tomen al café final. rico, como dice Metaverso. Ernesto. ¿va? Sigan felices. Sigamos en el Vamos Felices en el a llegar al metaverso. final del programa. Feliz Día de la Madre a todas las lunes madres el miércoles. Continúo yo, el martes ya se viene Ernesto López. Nosotros venimos hasta el Buen fin viernes. de semana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.